Hola, bienvenidos a Eliax TV. Y siendo este el episodio 007, no podíamos dejar de hablar de otra cosa que no fuera James Bond. Así que quédense ahí porque cuando regresemos, 45 curiosidades de cosas que ni siquiera yo me había percatado existían. Bye. Empecemos con la número 45. James Bond es una de las franquicias más antiguas del cine, datando de hace unos 54 años, durante los cuales se han rodado 26 películas oficiales. Número 44. Muchos creen que solo 6 actores han interpretado a James Bond, sin embargo 12 lo han hecho. Y en el artículo que acompaña este video en eliax.com podrán ver detalles de cuáles fueron esos otros actores. Número 43. George Lazenby, el actor que en 1969 hizo Al Servicio Secreto de Su Majestad, realmente no era un actor al momento de obtener el papel de James Bond. Este sencillamente se reunió con los productores de la franquicia, se inventó varias películas que supuestamente había trabajado y que no existían, se compró un traje bastante caro, se puso un reloj Rolex e increíblemente obtuvo el papel de James Bond. Curiosamente, los estudios querían hacer un contrato de varios años y su agente le dijo que no porque la franquicia de James Bond de seguro que no iba a perdurar en el tiempo. Bueno, me imagino que desde allá para acá él y su agente no son muy buenos amigos, que digamos. Número 42. Ian Fleming, el autor de toda la serie de James Bond, en su vida privada realmente era un agente secreto, siendo uno de los más importantes agentes británicos de la Segunda Guerra Mundial, e incluso llegó a ser comandante de una unidad especial llamada la 30U. Sin embargo, su código de agente no era 007, sino un más bien aburrido 17F. Ian Fleming tenía una casa en Jamaica y esta casa se llamaba Golden Eye, como la novela y la película del mismo nombre, y esta casa fue posteriormente comprada y habitada por nada más ni nada menos que el mismísimo Bob Marley. Número 40. Ian Fleming, sin embargo, no era la única persona involucrada en películas de James Bond que tenía una doble vida secreta, pues Harry Saltzman, el reconocido coproductor de las primeras 9 películas de James Bond, una vez trabajó en lo que en esa época era llamada la Office of Strategic Services, UOSS, la cual se convertiría años después en la famosa CIA en los años 40. Número 39. En las películas de James Bond, el personaje de M es la persona encargada de la agencia secreta MI6. Sin embargo, un dato curioso es que este personaje en realidad está basado en una persona real, el oficial de inteligencia naval Sir Mansfield Smith Cumming, quien de paso es el fundador del Buró de los Servicios Secretos Británicos. Número 38. Ian Fleming era amante de las aves y de paso admiraba al ornitólogo que escribió el popular libro titulado Las aves de las Indias Occidentales. Sucede que el autor de ese libro era un tal James Bond, un nombre que le pareció a Fleming muy adecuado para un agente secreto, ya que según él era el nombre más aburrido que se pudiese encontrar, perfecto para un agente secreto que no quiere llamar la atención. Número 37. En cuanto al personaje en sí de James Bond, este también fue inspirado por un personaje de la vida real, el espía británico Wilfred Dunderdale, alias Biffy, quien era el principal agente secreto de la MI6 estacionado en París. Este agente era amigo personal de Fleming y varias de sus anécdotas terminaron inspirando algunas de las novelas de James Bond. Número 36. En cuanto a la misteriosa agencia británica MI6, de la cual James Bond era miembro, esta realmente existía y continúa existiendo, pero el gobierno británico negó su existencia hasta hacerla pública en 1994. Número 35. La pistola popularizada por James Bond en varias de sus películas, la Walther PPK, fue exactamente el mismo modelo que utilizó Hitler para suicidarse. Número 34. Muchos encuentran curioso que el nombre de uno de los coproductores de James Bond, Albert Broccoli, tiene un apellido parecido al vegetal del mismo nombre. Sin embargo, lo curioso del caso es que no es coincidencia, ya que un tío de este fue la primera persona en traer el vegetal a las Américas en 1870, cargando el mismo apellido. Número 33.
La persona que más posiblemente influye en las decisiones de la franquicia de James Bond es la coproductora Barbara Broccoli, quien no solo lleva 30 años delante de la franquicia, sino que además es la que tiene la palabra final en decidir cuáles historias de James Bond terminan en pantalla, cuáles actores interpretarán a James Bond y cuáles actrices interpretarán a las chicas Bond. Número 32. El trago favorito de James Bond no es un simple martini, sino que tiene su propio nombre distintivo, el Vesper Martini, y surgió desde la primera novela de James Bond, Casino Royale. El nombre Vesper proviene de Vesper Lynd, la primera chica Bond de la serie, y en cuanto a su preparación, es la que pueden ver en pantalla. El nombre Solo se vive dos veces lo tomó prestado Ian Fleming del poeta japonés del siglo XVII, Matsuo Bashō, quien escribió el siguiente poema: Solo se vive dos veces, cuando se nace y cuando se mira de frente la cara de la muerte. Número 30. En 1967 se hizo una película satírica de James Bond con el nombre OK Connery y con los nombres alternativos de Operación Hermano Menor u Operación 007. Lo curioso del caso es que la película trataba de un hermano de James Bond, pero en la vida real el que hizo el papel de la gente en la película era curiosamente Neil Connery, quien en la vida real es el hermano de Sean Connery, el actual James Bond de la época. Número 29. Aunque muchos no lo hayan notado, dos películas de James Bond tienen exactamente la misma trama. Estas son Nunca digas nunca jamás y Thunderball. Las películas fueron filmadas 18 años aparte y curiosamente Sean Connery hizo el papel de James Bond en ambas. Número 28. La novela Casino Royale ha sido adaptada 3 veces a la TV o al cine. La primera fue la adaptación para televisión en 1954. La segunda fue la sátira de 1967 con el actor David Niven, en donde curiosamente también actuó el famoso director Woody Allen, haciendo el papel del sobrino de James Bond, Jimmy Bond, quien de paso era el cabecilla de la sociedad siniestra SMERSH. Y la tercera fue la adaptación reciente del 2006 con Daniel Craig. Número 27. James Bond es en promedio 13 años y medio mayor que las chicas Bond que aparecen en sus aventuras. Número 26. James Bond se ha acostado con 55 mujeres en sus películas hasta el momento, de las cuales 2/3 partes han tratado de matarlo. Número 25. El set de la estación espacial Drax en la película Moonraker era tan grande y complicado que utilizó más de 3.000 metros de madera, más de 2 toneladas de clavos, unas 100 toneladas de metal y requería de un equipo de 220 personas técnicas para poder operarlo. Número 24. De entre todos los James Bond, el actor Daniel Craig ha sido el que más ha sido favorecido por las calificaciones y opiniones de críticos de cine profesionales. Sin embargo, en mi opinión personal, el mejor James Bond de todos los tiempos ha sido Sean Connery, seguido quizás por Roger Moore y después Daniel Craig. Número 23. El auto favorito de James Bond es el Aston Martin, que ha utilizado en 6 de sus películas. Un dato curioso es que como parte de su contrato, el actor Daniel Craig puede elegir cualquier Aston Martin que desee por el resto de su vida. Número 22. Los actores Adam West, Burt Reynolds y Clint Eastwood han sido todos ofertados el papel de James Bond. Sin embargo, todos declinaron por la misma razón, diciendo que James Bond debe ser interpretado por un actor británico. Noten que Adam West es el mismo que interpretó Batman en la popular serie de televisión de los años 1960. Número 21. El actor Liam Neeson también se le ofreció el papel de James Bond para la película GoldenEye en 1995, pero este declinó citando que no estaba interesado en actuar en películas de acción. Irónicamente, como todos sabemos, este tendría posteriormente una gran carrera en películas de acción, particularmente en la popular saga Taken. Número 20. Hasta el 2016 a James Bond le han disparado unas 4.662 veces. Sobre quién averiguó este dato no lo sé, pero lo que sí sé es que quizás debería salir un poco más a tomar aire fresco. Número 19.
hasta el 2016 James Bond ha matado a 352 personas y Pierce Brosnan ha sido el James Bond más mortal de todos, habiendo matado él solito a 135 personas, de las cuales 47 las mató tan solo en la película GoldenEye. Número 18. Mientras estaba bajo contrato de interpretar a James Bond, al actor Pierce Brosnan se le estaba prohibido salir con un traje formal en cualquier película que no fuera James Bond, razón por la cual la veían en franelitas, rameras, t-shirts y cosas en sus otras películas durante esa época. Número 17. Una de las pequeñas escenas más memorables de James Bond es cuando en la película Dr. No, la actriz Ursula Andress, haciendo el papel de Honey Rider, sale caminando de la playa con un bikini que para la época resultó ser icónico. Lo curioso es que ella misma ayudó a diseñar el bikini junto a la diseñadora de vestuarios Tessa Prendergast Wellborn. 40 años después, la actriz Halle Berry rendiría homenaje a esa escena en su película de James Bond, Otro Día para Morir. Número 16. La legendaria banda sonora de James Bond, escrita por Monty Norman, en realidad no fue realizada para James Bond, sino para una obra teatral titulada Una casa para el señor Biswas por B.S. Naipaul. La canción no llegó a utilizarse para la obra, así que Norman la recicló agregando una guitarra eléctrica, sonidos más vivos y unos arreglos de John Barry, quien con su orquesta grabó lo que sería la icónica banda sonora de la franquicia. Curiosamente, a Barry solo le pagaron 200 libras esterlinas por su excelente trabajo. Número 15. Cuando Sean Connery anunció que se retiraría de su papel de James Bond, los estudios entraron en pánico tratando de ver cómo salvar la franquicia sin Connery. Curiosamente, una de las opciones que pensaron, pero que eventualmente obviamente no se realizó, fue crear una escena en donde Sean Connery como James Bond se somete a una cirugía plástica para convertirse en el nuevo actor que interpretaría a James Bond, justificando dentro de la película que se había sometido a tal operación para despistar a sus enemigos. Número 14. Por si no lo habían notado todavía, el personaje Austin Powers no solo fue inspirado en James Bond, sino que también el villano principal Dr. Evil o Dr. Malito, cuyo personaje fue inspirado en el personaje Ernst Stavro Blofeld de Solo se vive dos veces. Número 13. Por lo general, las adaptaciones de películas a videojuegos son un total desastre, diseñados simplemente para ordeñar la franquicia. Pero en el caso del videojuego GoldenEye 007 para la consola Nintendo 64, este resultó ser uno de los mejores juegos de la época, no solo ganando premios como Juego del Año por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, sino que de paso vendiendo 2 millones de copias y popularizando el género de los juegos FPS o juegos de primera persona, en donde se juega desde el punto de vista de los ojos de alguien. Número 12. El personaje del villano Jaws, que en español significa tiburón, fue obviamente inspirado en la película del mismo nombre. Este amado personaje por los fans de James Bond apareció en 2 películas, en La espía que me amó de 1977 y en Moonraker en 1979, en donde al final de esta Jaws termina ayudando a James Bond. Número 11. Aunque no se hace evidente para las audiencias que no sepan inglés, los nombres de las chicas Bond son altamente atrevidos, aludiendo a temas altamente sexuales. Un ejemplo de algunos de estos nombres son los que ven en pantalla ahora mismo, y cuyo significado me reservo no explicar, ya que esto haría que este video sea clasificado R y posiblemente quitado de YouTube. Número 10. Tomando en cuenta la inflación anual, las 3 películas que a la fecha más dinero han recaudado de James Bond son las que aparecen en pantalla. La primera Thunderbolt del 65, la segunda Goldfinger del 64 y Skyfall de 2012. Número 9. Star Wars o La Guerra de las Galaxias fue un éxito tan rotundo que los productores de James Bond decidieron posponer la película Solo para tus ojos y filmar mejor a Moonraker o Misión Espacial,
para capitalizar el interés por el género de la ciencia ficción en ambientes fuera de la Tierra. Número 8. Según George Lucas, la interpretación de Sean Connery como James Bond fue una de las principales inspiraciones para el personaje de Indiana Jones, razón por la cual varios años después Sean Connery fue elegido como el actor que interpretaría al papá de Indiana Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada del 1989. Número 7. El presidente John F. Kennedy era un fanático empedernido de todo lo concerniente a James Bond y le fue presentada una versión preliminar de la película Desde Rusia con Amor el 21 de noviembre del 1963, justo un día antes de ser asesinado en Dallas, Texas. Número 6. Durante la filmación de Nunca Digas Nunca Jamás, Sean Connery estaba tomando lecciones de artes marciales y en el proceso molestó tanto a su instructor que este procedió a romperle la muñeca. El instructor era nada más ni nada menos que un jovencito de nombre llamado Steven Seagal. Número 5. El afiche de la película Solo para tus ojos es una de las imágenes más reconocibles del mundo de James Bond, en donde aparece entre las piernas de una modelo con un bikini bastante llamativo. Lo curioso del caso es que el fotógrafo Morgan Kane no estaba satisfecho sobre cómo estaban saliendo las fotos, así que le pidió a la modelo que se pudiera el bikini al revés, con la parte de adelante hacia atrás, logrando el efecto que se aprecia en la versión final del afiche. Número 4. El actor Gert Frobe, que personifica el villano en Goldfinger, no sabía hablar inglés en la vida real, ya que su agente había mentido al respecto. Pero a los productores les gustó cómo se veía en pantalla y no había tiempo de buscar un sustituto. Así que un segundo actor, Michael Collins, es quien dobla su voz al inglés en todas sus apariciones en pantalla y muy pocas personas lo notaron. Número 3. Aunque desconocido para las audiencias más jóvenes, James Bond se casó y lo hizo en la película Al Servicio Secreto de Su Majestad del 1969. En la película, James Bond conoce y se casa con el personaje de Teresa Di Vincenzo, interpretada por Diana Rigg. Sin embargo, esta es desafortunadamente asesinada mientras ambos se encaminaban a su luna de miel. Número 2. Algo que llega como una gran sorpresa para muchos es que la despampanante actriz Caroline Cousin, que hace de chica Bond en la película Solo para tus ojos de 1981, en realidad es una transexual, nacida originalmente hombre bajo el nombre de Barry Kenneth. Y sí, Roger Moore, el James Bond de la película, no dudó 2 veces en agregarla a su lista de conquistas en la cama. Y la curiosidad número 1 de James Bond es algo que pocos saben sobre Sean Connery. Pues sucede que desde que tenía 21 años ya era calvo, por lo que aunque no lo crean, en todas las películas de James Bond, utilizó un buen diseñado peluquín para esconder su calvicie. Wow, momento, no se vayan todavía. Recuerden antes de irse de darle like al video, suscribirse para que sean alertados cuando yo haga próximos videos y también por favor compartan el video en las redes sociales para las demás personas puedan disfrutar de él también. Muchas gracias. Hey.